unas palabras más o menos parafraseando, dijo: no me canso de predicar las mismas verdades básicas. Y la verdad de las cosas es que yo estoy como Pablo, no me canso de predicarles las mismas verdades básicas, porque es importante, y ahorita le va a ver por qué para mí como pastor es importante predicarle estas verdades básicas. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Señor, en este momento yo te entrego este tiempo y pido que tu gracia y tu favor hablen el día de hoy a nuestros corazones. Señor, permítenos escuchar tu palabra, el consejo de tu palabra, y atesorarlo en nuestro corazón, oh Dios. Que tu gracia y tu favor nunca nos dejen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Pablo está escribiendo a los Gálatas, a este pueblo de Galicia, y la carta a Gálatas tiene mucho significado, porque los Gálatas eran unas personas que habían entregado su vida a Cristo, que habían decidido seguir a Jesús, que se habían enamorado, pero había surgido un grupo de personas que quisieron engañarlos con ciertas doctrinas o con doctrinas falsas. Entonces a Pablo le fue necesario escribirles a los Gálatas para poner el fundamento de la salvación y de algunas cosas muy importantes en el cristianismo para los hijos de Dios. Y Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, porque de hecho estas personas se quejaban y difamaban la vida de Pablo, difamaban las enseñanzas de Pablo. Si usted estudia en su casa el libro de Gálatas, al principio Pablo se presenta y dice: yo, Pablo, apóstol por Jesús, puesto por Dios. Está hablando un poquito de la autoridad que Dios le da a Pablo, porque había cierto grupo de personas que lo difamaban y que decían: ¿y quién es Pablo, no? Si no anduvo con los 12 o si ni siquiera conoció a Jesús. Y entonces en el capítulo 5 habla un versículo que me llamó mucho la atención y que lo vamos a estar usando para esta serie. De hecho, estamos arrancando el día de hoy con esta serie que se llama Libres. Y quiero estar hablando de algunos temas que nos van a ayudar a vivir una vida en libertad. Y dice Gálatas capítulo 5 versículo 1, la versión Reina Valera 60, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Diga conmigo: Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y luego, si nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, que es otra versión, dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado o liberado. Ahora asegúrense, diga conmigo: asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Qué significa? La pregunta de hoy sería: ¿qué significa que Cristo en verdad nos ha hecho libres? ¿Qué significa que Cristo nos ha liberado? ¿Por qué Pablo pone y escribe: permanezcan en libertad, permanecer en libertad? Porque tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos estar alertas y tener cuidado de lo que Cristo nos ha entregado. Cuidar esa libertad que Dios nos ha dado. Y la palabra permanecer nos habla de un conjunto de acciones que tenemos que hacer para lograr algo. Es decir, para que tú permanezcas en tu trabajo, tienes que hacer diferentes cosas, como llegar temprano, ser puntual, atender lo que tu jefe te dice, dar los resultados que te están pidiendo, etcétera, etcétera. Entonces Pablo le está hablando al pueblo y le dice: o sea, no nada más se trata de una cosa y se acabó, sino que ustedes necesitan permanecer. La palabra permanecer nos habla de cuidar algo que se nos fue entregado. Si tú vas a permanecer en tu trabajo, tú tienes que cuidar con diferentes acciones ese trabajo. Este año, este 1 de agosto precisamente, yo cumplo 16 años trabajando para la universidad. Y de repente volteo atrás y digo: 16 años no son fáciles. Han costado, han sido tiempos de levantarse temprano, de atender lo que el jefe te dice, que por cierto lo recibí con un regaño de parte de mi jefe, ¿no? Justo el 1 de agosto me dieron un buen regañadón.
porque yo confié en alguien más. Y como estaba estudiando esto, yo le decía, ¿por qué, Señor? Y Dios me dijo, porque para permanecer en tu trabajo y cuidar tu trabajo, tú no puedes confiarte en alguien más. Para cuidar y permanecer tu libertad, tú no puedes dejárselo a alguien más. Es algo que te corresponde a ti, es algo de ti. Y en esta serie vamos a estar hablando de esas cosas que tenemos que cuidar y esos principios básicos para decirnos ser hijos de Dios. Entonces, principio número 1 que vamos a ver el día de hoy es: Cristo nos hizo libres. Dile al que está a tu lado: Cristo me hizo libre. Yo no sé si algunos de ustedes, ahorita ando recordando muchos himnos y cantos viejitos, pero yo me acuerdo que cantábamos hace mucho tiempo en la iglesia: libre, Él me hizo libre, tú me hiciste libre, libre Señor, rotas fueron las cadenas. No, algunos no tienen ni idea de lo que estoy cantando, pero ese himno lo cantábamos y decía Pablo: Cristo los hizo libres a ustedes. Mateo capítulo 7 versículo 21. Acompáñeme si usted gusta. Allá se quedó con el canto la niña. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego el 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Diga conmigo: Señor, Señor. Y ahorita le voy a explicar por qué. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No hicimos en tu nombre muchos milagros? El 23 dice: entonces, escucha lo que dice, les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, déjame te pongo el contexto. Esto Jesús lo dice en el capítulo 7 de del libro de Mateo. Cuando Él empezó a dar esta enseñanza, Él empezó con algo así como: bienaventurados los que sufren persecución, porque ellos verán y empiezan las bienaventuranzas en Mateo 5. De hecho, es el famoso Sermón del Monte, y Jesús empieza a enseñar aquí a la gente de ciertos principios básicos y les empieza a decir: ustedes escucharon esto, ustedes escucharon aquello y ustedes escucharon esto otro. Pero cuando va avanzando, después de que habla del ayuno, de la oración, llega el capítulo 7 donde dice: algunos en aquel día, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, me va a mí, tiene derecho o tiene acceso a la vida eterna. Hay ciertas cosas que tienes que cumplir para que tú puedas ser y decir que eres un hijo de Dios. No es como que tan fácil. Y ahorita yo sé que algunos están diciendo: bueno, esto ya me lo sé, esto yo ya lo he sabido. Pero ahorita les voy a empezar a hacer algunas cosas y a decir algunas preguntas que a lo mejor nos van a hacer dudar si somos hijos de Dios o no. Porque Jesús está hablando y está diciendo que va a haber un juicio final. Va a llegar a un punto en el que tú y yo estemos delante de Dios y Dios te pregunte: ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi reino? Y Él dice: a lo mejor nosotros vamos a llegar y le vamos a decir: Señor, Señor, porque yo asistía cada domingo a la iglesia, porque yo daba mi diezmo, es más, daba la palabra del diezmo cada domingo en la iglesia, el pastor me pasaba a dar los anuncios, yo no faltaba, es más, llegaba temprano para anotarme en la mesa de voluntarios. Y tú crees que con todas esas cosas, cuando le digas a Jesús eso, te va a decir: oh, qué bueno, pásale. Porque dice Dios: no se trata de eso. Ahora, creo que cuando lleguemos al cielo, si alguno de nosotros se para delante de Jesús y le decimos: Señor, Señor, aquí está Saulito, ¿me das chance de entrar? Y que Él te diga no. Oh, qué tremenda desilusión. Porque ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay como que
déjame regreso, vivir unos años bien y luego ya vuelvo a entrar. Y Safis Vueltis. No hay Safis Vueltis. Yo no sé si en la secundaria hacíamos las retas, ¿se acuerdan? De básquetbol, de fútbol, de algo. Y siempre habían los buenos, los atléticos, los que como yo tenían un cuerpo escultural y decías, ese cuate es muy bueno para los deportes. Y entonces eran los capitanes y eran los que escogían. ¿A poco no? Pues yo no era de los que escogían, o sea, yo era del montón. Y como era muy bueno con las matemáticas, entonces yo empezaba a contar y decía, vamos a jugar básquetbol, son 2 equipos de 5, 1, 2, 3, somos 12 van a quedar afuera. Y entonces parecíamos el burrito de Shrek. Cada vez que el capitán iba a escoger, tú le decías, yo, ¿no? Escógeme. Pero ¿a poco no? A mí me tocó varias veces. Esta semana platicaba yo con un amigo del bullying que yo sufrí en la secundaria, y yo le decía, era tremenda la desilusión que yo tenía cuando escogían a todo el equipo y tú quédate en la banca. Y pues me quedaba todo el tiempo en la banca y llevaba una desilusión tremenda. Y yo creo que cuando llegues al cielo, esa desilusión se va a multiplicar por 1,000,000 cuando te diga Dios, no entras. Hágale al que está a su lado, ahí te hablan. Si está dormido, dile, esto se está poniendo bueno. Señor, Señor, yo cantaba en la alabanza y brincaba. Y que Dios te diga, hoy no hay. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra Señor, Señor, más o menos en la Biblia se utiliza 15 veces cuando alguien le repite el nombre a alguien. Es decir, por ejemplo, a Abraham en el monte Loria, Dios le habla y le dice, Abraham, Abraham, no mates a tu hijo. ¿Se acuerdan en Hechos? ¿A quién le dijeron? Bueno, aquí voy a decir el nombre, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? ¿Cómo fue llamado Samuel? Samuel, Samuel. ¿Cómo fue cuando Jacob estaba desanimado y no quería entrar a Egipto? Dios le habla y le dice para animarlo, Jacob, Jacob. O como cuando Moisés estaba en el monte, él le dijo, Moisés, Moisés. Ahora, esto de repetir el nombre no es algo raro en la Biblia. Solamente en 15 casos más o menos en toda la Biblia se da el hecho de repetir el nombre, y Jesús utiliza uno de esos casos y dice, en aquel día algunos me van a llamar Señor, Señor. En el hebreo, en el original hebreo, este asunto de la gramática de decir a alguien por su nombre 2 veces o Señor, Señor, se refería a alguien que era una comunicación personal e íntima. Es decir, Jesús no le está hablando a los que no le conocen. Jesús no le está hablando a los que no profesan ser hijos de Dios. Jesús le está hablando a aquellos que dicen ser hijos de Dios, aquellos que dicen tener una relación íntima, una comunicación personal con Dios. Jesús no le está hablando a un cierto tipo de personas, sino nos está hablando a nosotros como su iglesia. Y está diciendo, algunos de ustedes vienen y conocen todos mis nombres. Algunos nos jactamos de decir, oh, es que yo le digo Jesucristo, el león de la tribu de Judá. O yo sé lo que significa Hosana cada vez que yo le canto en la iglesia. Y Dios dice, a ese tipo de personas que conocen mi nombre, que dicen ser hijos de Dios, les estoy hablando. Porque entonces no basta con solo decir que son hijos de Dios, sino hay algunos requisitos para entrar al reino de Dios. Y Jesús lo está diciendo, no te estoy predicando algo que no esté en la Biblia. Jesús está diciendo que no solo van a venir a Él personas y le van a decir, Señor, somos tuyos, sino que van a llegar a Él y le van a decir, Señor, yo creo que tengo una relación personal contigo. Yo eché fuera demonios, en tu nombre yo sané enfermos. Y muchas personas hoy en día profesan ser cristianas, usan el nombre de Cristo y le llaman a veces con el título muy elevado como Señor, y a veces le decimos Señor, Señor, pero en realidad no pertenecen al reino de Dios en lo absoluto.
Entonces, la pregunta del millón, amados, que les quiero hacer esta mañana es: ¿cómo podemos saber que en verdad tú y yo somos salvos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber? Porque muchos parece que hoy en día dicen, es bien fácil, nada más, y se van a Romanos 10:9. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón o en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero el ser realmente salvo, amados, en este capítulo va mucho más allá de una oración que hacemos un domingo después del culto o después de la reunión general. Es más, de hecho, más o menos por ahí, la oración que hacemos al final de las reuniones en la iglesia o en domingo se vino implementando por ahí del 1940 al 1950. A partir de ahí, y de repente uno dice, es que si no haces la oración en la iglesia, la profesión de fe, no eres hijo de Dios. ¿Y qué pasó con los que estuvieron en una iglesia en 1920, en 1910? Porque a veces, inclusive como hijos de Dios, llegamos con alguien y le decimos, ya hombre, repite estas palabras después de mí y vas a ser salvo. Y no se trata de repetir unas palabras. A veces salimos de un legalismo para entrar a otro legalismo que ahora se llama cristianismo. Porque entonces queremos que la gente haga las cosas como yo le estoy diciendo y no como la palabra de Dios se le está revelando a su vida. Y nosotros, tú y yo, vamos a darnos cuenta si somos verdaderos hijos de Dios, más allá que una simple repetición de palabras y decir, Señor, yo creo en ti como mi Rey y mi Señor. Porque la palabra de Dios bien dice, y la oración de fe es parte de un caminar cristiano, claro que sí, pero la palabra de Dios se va más profundo con el corazón. Dice, si creyeres con tu corazón. Entonces, tú necesitas entender cuál es tu posición para creer en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. No se trata de decirle, órale rápido, repite la oración, y luego después decimos, ya me gané una corona porque ya repitió la oración. Y la persona jamás vuelve a la iglesia, y la persona jamás comienza a actuar como un hijo de Dios. Ser realmente salvo va mucho más allá de una simple oración. Y mi labor como pastor es enseñarles cómo nosotros podemos vivir con la plena seguridad de que somos hijos de Dios. Cómo nosotros podemos estar seguros y decir, yo aquel día voy a verle y le voy a decir, Señor, Señor, quiero entrar al reino de los cielos, y el Señor me va a voltear y me va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque la pregunta que a mí me hacían todos los días, mi abuelo me decía en las mañanas, cuando yo recuerdo, cuando yo viví un tiempo cerca de él, siempre me decía, Saulo, si te mueres hoy, ¿te vas al cielo? Yo nomás me le quedaba viendo y decía, pues todavía ni me dan de desayunar y ya está empezando. Échale más despacito. Y yo les haría la misma pregunta a usted ahorita. Si usted, antes de salir a esa puerta, le da un paro cardíaco y se muere, ay, qué fuerte, ¿no? ¿Está seguro a dónde va a ir? ¿Se puede parar seguro delante del trono de Dios y decir, Señor, Señor? O Dios le va a contestar, apartaos de mí, nunca te conocí, Saulo. Señor, pero yo era pastor. Señor, pero yo te predicaba. Hacíamos los eventos bien padres y con los matrimonios y estaba bien puntual y yo predicaba tu palabra. Y él va a decir, también echabas fuera demonios. Sí, nunca te conocí. Y mi labor como pastor es que usted el día de hoy esté seguro de eso, porque si no, yo he fracasado como pastor. Si usted no está seguro, yo sé que ahorita la iglesia está viviendo una crisis en la que queremos que se nos dé todo para poder hacer y vivir una vida feliz y contentos. 10 pasos para lograr la felicidad, ¿no? 5 pasos para salir de las deudas, ¿no? 3 pasos para obtener la gracia de Dios divina.
Pero déjame decirte que los 10 pasos o los 5 o los 20 pasos para salir de la deuda no te van a garantizar la entrada al reino de Dios, sino estos principios básicos de la palabra. Y yo quiero que vivamos una vida libre en Cristo. Por eso, como Pablo, no me canso de predicarles las mismas verdades básicas. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? Vamos a Mateo. Yo veo que algunos ahorita ya están sufriendo y diciendo: ay, que no me muera, que la boca se le haga chicharrón. Toco madera, ya andan buscando. Si estás buscando tocar madera, necesitas oír lo que sigue, porque entonces no eres hijo de Dios. La madera no te va a salvar. ¿No? Perdón, no quería arruinar esa frase, ¿no? Pero eso de toco madera o los... Muy bien, dice Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. El versículo 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. El versículo 6 dice: pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Diga conmigo: fruto. El cual, dice, a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora podemos notar, si estamos leyendo el capítulo 13, si se va un capítulo atrás, casi al final del capítulo 12, alguien llega con Jesús y le dice, es bien importante lo que le preguntan, le dicen: Jesús, tu mamá y tus hermanos están allá afuera. Aquí se rompe un esquema de una deidad que le hemos dado a una mujer, en México sobre todo a la Virgen. Aquí se rompe el proceso de la deidad, porque le está diciendo: Jesús, tu mamá María te está buscando. Tu mamá María y tus hermanos. No le está refiriendo a otros hermanos, porque mira más adelante Jesús cómo le dice. Esto está en el capítulo 12 para que tú lo estudies en casa y no creas que te estoy echando mentiras. Dice: y tus hermanos te están buscando. Y Jesús dice, voltea con sus discípulos y dice: mi mamá y mis hermanos son aquellos que han decidido hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Ellos son mi mamá y mis hermanos. Entonces Jesús les está enseñando algunos principios. Y digo que se rompe una deidad en la Virgen, porque la Virgen tuvo más hijos hombres, no solo fue Jesús. Entonces Jesús les está diciendo: hey, espérense, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces Jesús está hablando de alguien que hace la voluntad de su Padre, y también está hablando en el 13 de alguien que da fruto. Entonces, para considerarnos hijos de Dios, el reino de Dios no solo se trata de alguien que toma la decisión de seguir a Jesús y decir: yo te sigo, sino de que conjunto con eso tiene que haber fruto, y tiene que reflejarse ese fruto en anhelar y querer hacer la voluntad de Dios. No basta con decir en el trabajo que somos cristianos. Ese es el primer medio paso de tu vida cristiana, porque lo que Jesús está diciendo es que para que tú tengas seguridad en entrar al reino de Dios, en tu salvación, tú necesitas sí aceptarle, sí reconocerlo, aceptar el perdón que Dios te da, pero tiene que verse reflejado en las obras. Y tiene que haber un fruto en tu vida. El otro día estaba viendo un programa en la televisión, en Discovery, que se llama Mentes Asesinas. Y es un investigador
que empieza a interrogar a los asesinos en serie que ha habido en Estados Unidos. Y él quiere adentrarse, dice, adentrándonos en la mente profunda de los asesinos. Y yo estaba atento, dije, bueno, quiero ver cómo piensa. Y había uno que me llamó la atención y decía que tenía como 30 y tantas, había asesinado a 30 y tantas gentes. Y el punto todo se radica en su infancia, ¿no? Lo trataron mal, tenía un odio con la gente. Entonces si él iba a la gasolinera y el de la gasolinera no lo volteaba a ver, sacaba una pistola y le daba un balazo. Y hay algo que le pregunta la persona que lo está interrogando y le dice, ¿te arrepientes? Y lo decía, sí, claro. Pero lo decía así normal, ¿no? Sin ningún gesto de remordimiento ni de arrepentimiento. Y él decía, sí, claro, sí me arrepiento. Cada vez que mató a una persona, yo me arrepiento. Hijo de Dios. Y realmente en el reino de Dios, Jesús está diciendo, las cosas no funcionan así. Tiene que haber un fruto en tu vida. Si esta persona hubiese, y a lo mejor perdonen el ejemplo, es medio absurdo, matado a una persona y se arrepiente, ¿qué es lo que tú esperas que muestre como ese arrepentimiento? ¿Cómo es? Pues que ya no vuelva a matar a alguien. Entonces se vería un fruto en su vida de ser una buena persona. Pero muchas veces decimos, soy hijo de Dios, y nuestros frutos, nuestra manera de vivir, nuestra forma de hacer las cosas no reflejan el hecho de ser hijos de Dios. Y de eso se trata el reino de Dios. Dice Jesús, les estoy enseñando una parábola. Pocas veces Jesús explica las parábolas y esta es una de ellas. Jesús explicó esta parábola porque para Jesús era bien importante demostrar que nosotros necesitamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Porque cuando tú y yo somos hacedores de la palabra, quiere decir que somos como la semilla que echa raíz, que crece y que hay un fruto. Ahora, quiero hablarte acerca del fruto porque muchos ahorita tienden a relacionar el fruto con las obras. Y entonces dicen, ¿y dónde está la gracia de Dios? Porque ya no es por obras para que nadie se gloríe. Son versículos que nos gustan mucho, sobre todo cuando estamos airados, nos enojamos, cuando tendemos una tendencia al pecado, decimos, gracias a Dios que ya no es por obras para que nadie se gloríe, es por tu gracia, Dios. Y abusamos de la gracia de Dios. Es más, déjenme decirles que en muchas ocasiones no se llama gracia, se llama tener, eso lo digo yo, Saulo, se llama como que tener una conciencia descarada. ¿Me explico? O sea, peco, pero es su gracia, y vuelvo a pecar, y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a caer en lo mismo, y vuelvo a seguir haciendo lo mismo. Le sigo pegando a mi esposa y me arrepiento, le pido perdón, pero al día siguiente pues se merece otra cachetada, y luego a los 2 días pues otro coco, y a los otros 2 días otro golpe, y sigo haciendo lo mismo. Perdón, eso no es arrepentimiento, eso es tener una conciencia cicatrizada, ya no te da dolor, ya no te cuesta, lo que yo le llamo una conciencia descarada. No es gracia, no, corro a la gracia de Dios y otra vez, Señor, dame tu gracia y perdóname. Porque Dios está hablando que no nada más se trata de hacer una decisión, sino de ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Y necesitamos producir fruto. Pero hermano, déjame decirte algo aquí. Este ejemplo, y hay gente que se ríe del ejemplo que doy, pero ¿cuándo has visto un limonero esforzándose por dar un limón? ¿Cuándo has visto, no sé, los mangos se crecen en los árboles? En Tabasco, son de allá de Tabasco. A ver, alguien que me diga, el mango crece en un árbol. ¿Cuándo has visto un árbol de mangos pujando? Vas con tu niño y luego te dice, ¿qué pasó con ese árbol? Está pujando, mijo, porque va a dar un manguito. No, yo nunca he visto un árbol pujando. Los limones le brotan solitos el fruto, ¿no? Tú y yo debemos de ser como árboles. El fruto no lo tienes que pujar. El fruto tiene que ser natural. Se tiene que dar en tu vida.
No, ya no hago esto porque el pastor me dijo que no lo hiciera. No se trata de que hagas lo que el pastor te dice. Se trata de que la palabra te sea revelada a tu vida y comiences a actuar conforme a la palabra de Dios dice. Y te vas llenando de la palabra y te vas llenando del Espíritu Santo y te va ayudando el Espíritu Santo a dar fruto y fruto en abundancia. La verdadera fe cristiana, los verdaderos hijos de Dios son los que permiten que su fe se conecte con la decisión y esa decisión se manifiesta en las obras. No es por obras, hermanos. Tú no vas a recibir la salvación por obras. Tú por mucho que te esfuerces, no vas a recibir la salvación por obras. Quiero explicarlo muy claro, porque algunos van a salir de aquí pensando: el pastor nos dijo que nos portemos bien, porque así solamente vamos a entrar al reino. No, Dios te justifica por su gracia. Él ya pagó el precio, no hay ningún problema. Y hay algunas iglesias y algunas sectas y algunas doctrinas que dicen que es tu decisión más las obras, y no se trata de eso. No es más las obras. Podemos poner la filmina que puse ahí como una ecuacioncita, Isaac. Es alguna postura incorrecta, es fe más obras es igual a justificación. Es decir, hago la decisión y me esfuerzo y yo lo hago y yo pujo para que salga el fruto. Pero la posición correcta, lo correcto delante de Dios es, la postura correcta es que la fe es igual a la justificación más las obras. ¿Sí me explico? Es decir, las obras son el fruto de nuestra decisión, no es la decisión más las obras. ¿Me expliqué? No es que tú te esfuerces en hacer algo, es que cuando tú tomas la decisión de amar a Jesús, de seguir a Jesús, de entregar tu vida a Jesús, las obras van a ser un resultado de haber tomado esa decisión. ¿Ya me entienden? O sea, necesitamos dejar pues que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Y cómo podemos saber que la decisión que hemos tomado como hijos de Dios es una decisión certera? ¿Qué papel deberían de jugar las obras en nuestra vida? Y es importante que hablemos de esto porque no quiero que nos confundamos. Abdías platicó ahorita la historia del joven rico. El joven rico había cumplido con la ley. El joven rico había dicho: no matarás, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús le dijo: oíste que fue dicho. ¿Dónde fue dicho? En la ley de Moisés. Y él llegó con una pregunta sincera y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para merecer la vida eterna? Es una buena pregunta, como decía ahorita Díaz. Es una pregunta sincera, es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer. ¿Tenemos la vida eterna asegurada? De hecho, todos tenemos vida eterna. ¿Dónde vamos a pasar la vida eterna? Ese es el dilema. Y entonces este joven llega y le dice: Señor, yo quiero pasar la vida eterna contigo. ¿Cómo le puedo hacer? Se bajó de su Rolls Royce o de su Bentley con sus zapatos Armani, su pantalón. ¿Qué? Díganme un pantalón bueno, porque yo uso puros Mitlamol. Se bajó con su camisa Versace, sus lentes Ray-Ban, su Rolex de oro, y llega y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para merecer la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, conociendo y discerniendo el corazón del joven rico, Jesús le dijo: es fácil. No matarás, oíste que fue dicho: no hurtarás, no esto, no esto. Y el joven rico dijo: paso, todo bien, sí. Dijo: pues todo lo he hecho. Y luego Jesús como que se quedó así, como que no me ha entendido este joven. Dijo: se lo voy a poner en palabras más reales. Dijo: ve y vende todo lo que tienes, el Bentley, los Ray-Ban,
Y ya estaba Judas ahí enseguida diciendo: yo lo vendo, carnal, ahí lo pongo en el Facebook. Estoy dado de alta en los grupos de venta, yo te lo vendo. Y entonces lo que saques, porque Judas quería el diezmo, ¿no? Lo que saques vas y se los das a los pobres. Y Judas: no, véndelo tú solo. Y dice la Biblia que este joven rico se entristeció porque tenía muchas riquezas. Ahora, Dios no tiene nada en contra de que tú seas rico. Dios no tiene nada en contra de que tú prosperes y te vaya bien. Dios no tiene nada en contra de que tú trabajes y ganes dinero. Lo que Dios le estaba enseñando a este joven rico, como bien lo dijo Abdías, tiene que ver con el corazón donde tenía puesta la mirada el joven rico, en sus riquezas. Y el joven rico había fallado en el primer mandamiento, que era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el joven rico amaba más las riquezas. Es decir, las obras en nuestra vida tienen que ser el fruto del amor que yo tengo por Cristo. ¿Se acuerdan cuando eran novios? Los que están casados. Yo me acuerdo, Alma decía: ay, se me antoja un chocolate. A los 10 minutos tenía 5 chocolates, ¿no? Aquí tienes. Ay, se me antojan unas llaves. Aquí tienes las llaves de mi alma. Ah, ya se acordaron, ¿verdad? ¿Por qué lo hacíamos? Ay, ahorita los hombres por amor. La verdad es que algunos sí, algunos por conveniencia. Te doy un chocolate si me das un beso. Pero algunos otros lo hacíamos por amor. No importa que me trates con la chancla, pero aquí está, te amo. Nuestras acciones hacia nuestra esposa o en nuestra novia o nuestra prometida eran el fruto del amor que teníamos o tenemos por ella. Tus acciones como hijo de Dios tienen que ser el fruto de haber sido cautivado en tu corazón por Dios. Por eso Jesús dijo, por eso Pablo dice en Romanos: no nada más se trata de confesar, sino también de creer con tu corazón. Porque entonces, por eso la gente se cansa de servir. Por eso la gente le es tedioso servir. Yo no sirvo, estar parado ahí 40 minutos en la puerta, ay no, qué flojera. Pero porque tienen un mal enfoque, lo hacen para la iglesia o lo hacen para el pastor. Pero si lo haces por Dios, ¿qué importa? En el banco me quedo una hora ahí parado los fines de mes o los fines de quincena y no digo nada. Y en la iglesia sí, pues con más razón, es para mi Cristo. Y como hemos sido cautivados por su amor, no importa. Cuando Jesús dice aquí en la palabra de Dios, dice: no se hagan ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni estos van a entrar al reino de los cielos. Y si tú eres una persona que batalla, ya no digo con la fornicación, digo con la mentira. Si tú batallas con la mentira, te va a ser fácil entregar ese batallar, porque amas a Cristo y estás cautivado por su amor. Y eso va a ser fruto no de lo que una persona te diga, sino de tu amor por Él. Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte a Dios. El joven rico es un vivo ejemplo de que se basaba más, de que él se basaba más en las obras. No, si me porto bien, no, si hago esto, si estoy así, soy bien chido, soy bien buena onda, yo sirvo, doy mi diezmo, no fallo, no falto a la iglesia. Pero el problema es la motivación que tenía el joven rico. Tú no llegas a la iglesia temprano porque el pastor te obligue a llegar temprano. Esta semana platicábamos con un matrimonio y luego me decían: alguien me manda un mensaje, porque mandé un mensaje a todos los hombres y les dije: todos tienen que estar en la oración, les pido de favor que hagan un esfuerzo, les conviene, es por su bien, haciendo mi labor pastoral. Y alguien me mandó un mensaje y me dice: yo no puedo llegar. Le digo: está bien, no hay problema. Y alguien me dice: ¿no te molestaste? Le digo: no, porque el compromiso no lo tienen conmigo. Ahora, no está mal. Si no vino por el trabajo, entiendo, tienen que trabajar, no hay ningún problema. Pero a mí no me gusta, a esto voy con este ejemplo, que usted tenga la motivación porque el pastor está aquí, que usted tenga la motivación porque el pastor le va a hablar.
Por favor, Vida y Gracia no tiene ese fundamento. El pastor también es oveja y el pastor también debe demostrar su amor y su corazón para con Dios. Yo no estoy aquí porque, le digo, Alma, tengo que ir a la oración porque van a estar todos los hombres, qué flojera. No, yo estoy aquí porque amo a Dios y yo quiero que los que vengan a la oración amen a Dios y lo hagan motivados por su corazón. Créame que si usted falta, yo no le voy a hablar y le voy a decir, carnal, ¿por qué faltaste? No es mi labor, no es mi función. Usted tiene que ser cautivado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a asegurar nuestra entrada al reino. Y si nos morimos juntos, supongamos, aquí en Mato junto conmigo, llegamos al cielo, Roger y yo nos morimos juntos, andábamos desayunando ese día y pues nos tocó, Roger, ni modo. Y llegamos al cielo juntos. Y yo le voy a ganar a Roger y yo voy a decirle, Señor, yo sí, no sé él. Y de repente dice, no, vamos a buscar la T de teniente, a ver si está teniente. Y le dicen, híjole, teniente, no entras. Yo le voy a tener que decir allá a Rogelio, pues ni modo, carnal. Fui tu pastor en la tierra, pero era tu decisión. Yo sí entro, ahí nos vemos. Y eso es ser egoísta. No, amados, es que Dios no nos llama a vivir en un legalismo en la que un hombre te dice lo que tienes que hacer. Dios te llama a vivir una relación personal con Él, en la que tú te alimentas de la palabra, crees en la palabra de Dios, te apasionas por Dios, te enamoras por Dios y empiezas a dar fruto, no porque el pastor te esté viendo, no porque el líder te esté viendo, sino porque amas a Jesús. Se quedaron muy serios. Digo, también ámenme, no se preocupen si me quieren amar. Lucas capítulo 10 versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe cuál es mi motivación de que a veces les escribo y les digo, no te vi en la iglesia, te extrañé? Es que quiero tener la iglesia llena porque eso me da puntos en el cielo. No, por favor, olvídese que mi motivación, menos, y se lo pongo bien claro como las cosas como son, porque no trajo el diezmo el domingo, olvídelo. No le voy a hablar para esas tonterías. Y perdón, a lo mejor dice usted, ¿cómo que no me va a hablar porque no de mi Dios? Ese es asunto entre usted y Dios. Es un asunto del corazón. No me corresponde a mí algo que le corresponde al Espíritu Santo hacer en usted. Me corresponde orar por usted para que el Espíritu Santo obre en usted. Porque la salvación es personal, amados. Nosotros, y lo hemos platicado, mi esposa y yo nos motivamos en hablarle, decirle, le extrañamos el domingo porque nos interesa su salvación y su vida eterna. De ahí en más, yo voy a ser feliz el día que estemos todos en el cielo y empiece a decir, todos los de Vida y Gracia están aquí, todos. Con eso digo, Señor, yo cumplí con lo que tenía que cumplir. O a lo mejor llegan todos Vida y Gracia y el pastor falta, ¿no? Ahora sí que, como dicen algunos, ¡santo! Quiero terminar con algo que a veces nos afecta como hijos de Dios, y es la condenación. Si tú y yo ahora sabemos que somos justificados por la fe en Jesús y podemos aprender y debemos aprender a aceptar el perdón de nuestros pecados, porque a veces, en muchas ocasiones, no aprendemos a aceptar el perdón que Dios nos da. Nosotros somos los que a veces nos estamos condenando a nosotros mismos y no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Hay algunas personas que a veces platico con ellos y me hablan más del pasado, y a veces se sienten hasta más orgullosos del pasado de lo que Cristo hizo en ustedes. No, es que antes yo fui sicario y maté un chorro de gente, y era bien poderoso, así, traía como 4 rifles aquí adentro y navajas en los pies.
escupía odio y con los ojos te quemaba y todo, y 2 horas hablando de toda su maldad, y luego termina diciendo, sí, y luego ya Cristo me rescató. Pero hay otros, por un lado están los que se sienten más orgullosos de su pasado, pero hay otros, no, es que yo no puedo hacer nada, yo no puedo servir, yo no nací para amar, nadie nació para mí, no existe, no, porque nos condenamos y no podemos vivir en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Dios te perdonó, sírvele, porque es la forma en que vas a comenzar a dejar que el fruto de Dios empiece a trabajar en tu vida. Romanos 8:1 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. La condenación nos llevará cada día a una desaprobación de nosotros mismos. Cada vez que te ves en el espejo y te condenas, tú te estás desaprobando y dices, no, yo no soy digno, yo no puedo hacerlo, yo no puedo lograrlo. Y nos imposibilita alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Me ayudas, Isra? Algunos malamente creen o no sirven porque no están listos. No, yo no estoy listo para servir. Yo no puedo ponerme en la puerta ahí porque yo no estoy listo. ¿Y quién dice que no estás listo? Tu pecado, la condenación. Porque cuando tú realmente aceptas la salvación y aceptas a Jesús, tú estás convencido que Él te perdonó. La condenación no es buena en nuestra vida. Cuando tú y yo pecamos, tú y yo, mientras vivamos en esta carne, vamos a estar batallando en este cuerpo, vamos a estar batallando con el pecado. El pecado va a manchar nuestras vidas. Eso es. Pero el gran problema de los hombres, de la humanidad, no es el pecado. El gran dilema de nuestra vida no es el pecado. Ese no es el problema, porque el pecado Jesús lo resolvió en la cruz. El gran problema de nosotros los seres humanos somos nosotros mismos. Este dilema con Saulo. Porque yo necesito decidir amar a Jesús, seguir a Jesús y cambiar las cosas y dar un fruto que me está pidiendo la palabra de Dios. No porque me lo exija el pastor, no porque me vaya a hablar el pastor, sino porque amo a Dios y estoy cautivado por Dios. Y como que estoy cautivado por Dios, le predico a otros de Dios. Pero a veces ni siquiera nos atrevemos a predicarle a otros de Dios, porque decimos, yo no soy digno. Y perdón, amado, si tú consideras el día de hoy que tú no eres digno, es porque todavía no tienes un encuentro con el que te hace digno. Ese Jesús es el que te abraza y te dice, ya no te condeno yo, ya eres libre. Y lo que dice Pablo es, ahora cuiden esa libertad con que Cristo los hizo libres. Yo me hubiera emocionado, hubiera aplaudido, hubiera dicho, yeah, amén, gracias Dios. Porque se trata de tu vida eterna. ¿Quieren que lo repita otra vez? ¿No? Señor Jesús. Y cuando algo se me pierde, me trabo, me estreso, me frustro y me desespero. Y el día de ayer mi esposa estaba con unas mujeres en la cocina. Y entonces llego y le digo, Alma, mis llaves. Y mi esposa rara vez está en el celular. Y ese momento estaba en el celular y le digo, Alma, mis llaves. Y le hablé un poco fuerte. Y lo hice delante de 3 o 4 hermanas que estaban ahí conmigo. Y le dije, Alma, mis llaves, es que no me haces caso. Y Alma nomás se me queda viendo y me dice, no sé, no las tengo yo. Y que no sé qué. Le dije, bueno, gracias. Y me fui. Me topo a Daniel y le digo, oye Dani, mis llaves, me dice, las echaste en tu mochila, ¿no? Y luego volteo y le digo, sí. Y ahí voy a la mochila y ahí estaban en la mochila. Soy ordenado, pero el alemán ya me persigue. El Alzheimer. Ahora, yo pude haber hecho como si no pasara nada.
Pero en ese momento yo le hablé a Alma un ratito después y fui y le lavé su camioneta, que por cierto ayer llovió, y yo lavándole la camioneta. Tenía meses que no lavaba un carro y le dije: Alma, junta a las mujeres que estaban contigo en la cocina. Creo que nomás faltó Mari, porque no te encontró ahí, pero juntó a las otras mujeres, y delante de las otras mujeres volteé y le dije: amor, perdóname, no debí de hablarte hablados. Había un sentimiento de culpa y le dije: perdóname, discúlpame, no debí de haberte, no le grité, pero se notó que estaba molesto porque no me hizo caso, estaba en su celular. Y yo pude haberme justificado y decir: hey, cuando la gente te hable, mira tus ojos. Y no, porque a veces somos bien buenos, pero yo no tenía la justificación para haberle hablado así. Le dije, delante de las mujeres, que yo cometí el error, le dije: perdóname, mi amor, discúlpame, no debí de haberte hablado así. Las muchachas me dijeron: ay, pastor, no se preocupe. Le dije: no, sí quería pedirle disculpas delante de ustedes. Y me fui. Ahora, durante toda la tarde, ni el día de hoy, le volví a pedir perdón por lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un amor y yo sé que me perdona. Y si no me perdona, es asunto de ella y Dios. Pero yo ya pedí perdón. El problema es que muchas veces nosotros somos los que más nos condenamos cuando nos acercamos delante de Dios y le pedimos perdón y le decimos: Señor, perdóname por este pecado. Pero ¿saben por qué radica el perdón? ¿Por qué no podemos tomar ese perdón en nuestras vidas? Porque en nuestro inconsciente o muy conscientemente estamos pensando en volver a hacerlo. Señor, perdóname, yo sé que tú dices que no debo de ponerme borracho, ya no lo voy a hacer, Señor, te lo prometo. Y ya estás pensando que el próximo viernes te vas a ver con tus amigos los borrachos para ponerte bien pedo, para ponerte borracho otra vez. ¿Me explico? Yo no le estoy pidiendo perdón a Alma porque le grité pensando: más tarde le vuelvo a gritar, me desquito. Trato de ser mejor esposo, y a lo mejor ella vive conmigo todos los días y ya no soy el mismo de hace años que nos casamos al día de hoy. He tratado de cambiar muchas cosas por amor a ella. Mi suegra aquí está, ella lo ha visto a lo mejor de fuera, pero ha visto un poco de cambio, o te perdís poquito de cambio en mi vida. He tratado de ir cambiando. ¿Por qué cambio? ¿Porque le tengo miedo a Alma? No le tengo miedo a Alma. Ni siquiera la tartamuda que tiene mi suegro le tengo miedo. Porque la amo y porque quiero el bien para ella y quiero ser el mejor esposo para ella. Y cada vez que oro le digo a Dios: ayúdame a ser el esposo que tú quieres para ella. Porque yo sé, mujeres, ahorita están, qué bueno que le está dando, porque yo sé que ustedes oran igual. Señor, ayúdame a ser la mujer que Él necesita. Ayúdame a no gritarle, a no enojarme, a no quejarme cuando me pide comida. Ayúdame a amarlo como... Espero que las mujeres así sean, ¿no? Porque ella sí lo es. Ayúdame a callarme cuando tengo que callarme y Él tiene la autoridad en la casa. Cosas de Alma y mías. Si a alguno le cayó el saco. Pero es un fruto que tenemos que dar, amados. Y solamente se tiene que dar a través de la palabra. Cuando lo hacemos de corazón, no va a haber condenación. Ahora, no quiero terminar sin decirles esto, porque hay quienes justifican el pecado con la gracia. La gracia no es un permiso para pecar. Es por su gracia, que al cabo su gracia me perdona y Dios me limpia todos mis pecados. Déjame decirte una cosa: si tienes ese pensamiento, tú ni siquiera tienes un encuentro con Dios todavía en tu vida. Perdón que sea tan directo, pero me interesa ser directo. No quiero disfrazarte la palabra de Dios. Si tú estás pensando y dices: voy a pecar, que al cabo Dios me perdona de mi pecado, tú no has tenido un encuentro con Dios y urge que lo tengas hoy. Porque cuando tú llegas a pecar, ves la cruz de Cristo, cuando Él murió por tus pecados, y tu corazón se pone triste, te conmueves y le dices: Señor, otra vez la volví a regar. Perdóname, no quiero fallarte a ti, no quiero estar cometiendo lo mismo. Y no es una cosa de estar diciendo: ay, que al cabo tu gracia me perdona, otra vez la volví a regar. Porque cuando tienes ese pensamiento, perdón, no hay fruto en tu vida y no tienes aunque vengas todos los domingos a la iglesia,
aunque llegues temprano a la iglesia. Ya termino con esto. Había una mujer en Juan, tú puedes encontrar la historia, se llama la mujer samaritana. Jesús tuvo una conversación con ella y lo que habla con ella se resume en 3 ideas, en 3 cosas muy claras. Jesús le revela a esta mujer la condición de su vida y de su pecado y la necesidad de arrepentirse. Cuando esta mujer sale por el agua, Jesús la confronta y le dice: ciertamente tú has estado con 6 hombres y con el que estás ahorita ninguno de ellos es tu esposo. Le está revelando la condición y le está diciendo: tú vives en pecado y tú necesitas arrepentirte de esos pecados. Y luego le está ofreciendo la vida eterna y le dice: yo soy esa agua viva, el que bebe de mí nunca más tendrá sed jamás. Bueno, no volverá a tener sed jamás, no repetí nunca más y jamás. Bebe de esta agua, le dice Jesús a la mujer samaritana, dice, y no volverás a tener sed jamás. Jesús le ofreció la vida eterna y le dijo: solamente esta es a través de mí, no hay otra. Y número 3, no le dijo Jesús que te vaya bien, le dijo Jesús: vete y no peques más. Esas son las 3 condiciones de nuestra vida, amados. Jesús nos revela nuestra condición a nosotros y nos dice: ustedes son unos pecadores. La palabra dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos perdidos, no teníamos salvación, no podíamos añadir nada a nuestra salvación, solamente es a través de uno. Y entonces decidimos amar, creer en ese uno, en Jesucristo, y decidimos decirle: Señor, te necesitamos a ti. Nuestra condición, nuestra salvación a través de amar a Jesús y de decir: sí te quiero amar. Pero ahora viene lo que Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más, da fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que el amor cautivado que tenemos por Dios y su palabra nos va a hacer producir un fruto digno. Y Jesús le dijo eso a esta mujer, y hoy quiero orar contigo. Y yo quiero pedirte si te puedes poner de pie.